Padre amado, gracias te damos, Dios, por este día. Gracias te damos, Dios, porque sabemos que tú estás tomando tu lugar en esta transmisión. Señor, ya llevamos 4 meses haciendo transmisiones a través de Facebook, y de algo que la iglesia ha aprendido en este tiempo es el de poder llevar tu presencia a sus hogares. Yo te pido, Señor, que hoy que seguimos de fiesta, que hoy que seguimos en nuestro 8º aniversario, en nuevos comienzos, Padre, que también hoy tú seas hablando a la vida de cada uno de ellos. Señor, que ellos se olviden de que un hombre está hablando, que ellos se olviden de que alguien está tomando el micrófono, y que tú, Dios Espíritu Santo, puedas llegar a sus hogares, que tú puedas hablar a sus vidas, que tú puedas hablar a sus corazones, Padre, y que tú puedas hacer cambios en la vida de cada uno de ellos, Señor Jesús. Dejamos este tiempo, te entregamos el micrófono a ti, y mi Señor Jesús, nos seguimos gozando porque por tu fidelidad, por tu amor y por tu bondad, hoy cumplimos 8 años de poder llamarnos Restauración Centro, una iglesia que nació en tu corazón, Señor, una iglesia que nació en el corazón del Padre, Señor, y que yo sé que seguimos cumpliendo lo que tu voluntad, Dios, ha dictaminado a través de la vida de nuestro pastor, Señor Jesús. Síguete moviendo como hasta hoy lo has hecho, y Dios, que podamos seguir escuchando tu voz como siempre nos has hablado. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el poderoso nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Iglesia, ¿cómo están? Ya los había saludado, pero a los que se están ahorita añadiendo también a esta transmisión, es un gozo el poder estar aquí. Yo de verdad que me siento muy privilegiado porque Dios nos permite el servirle de una manera distinta. Ayer decía el pastor algo que siempre se me ha quedado mucho en el corazón. Es algo que también comparto mucho, por ejemplo, con Agus, que nosotros siempre somos servidores y tenemos aquí nuestro mantelito bien puesto para poderle servir a ustedes, para poder servir al Rey de Reyes. Y aquí el único importante y el único que realmente toma este micrófono es nuestro Señor. Entonces yo te voy a invitar a que estés atento. Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene algo que compartirte en este día, y yo sé que Él va a hablar a tu corazón, Él va a hablar a tu vida, y vamos a romper con cosas que hoy se tienen que romper para comenzar, como dice el título de nuestro aniversario, con un nuevo comienzo. Dejar atrás el pasado y comenzar con algo nuevo. Hoy vamos a estudiar, vamos a seguir con esta palabra. Y yo quiero mencionar un poco de lo que hemos estado viendo en esta semana. Chavos, todos los que me están siguiendo, yo sé que ustedes estuvieron sentados a la mesa que preparó nuestro Dios, porque no fue el pastor quien la preparó, sino fue nuestro Dios. Y han sido cenas de gala, cenas en las cuales nosotros nos hemos dispuesto para poder comer ese alimento espiritual que nuestro Señor ha tenido, y nos hemos alimentado, hemos roto con cosas, hemos hecho que ese viejo hombre del cual no le gusta al Señor hoy se termine, que acabe en ese momento, y que comencemos con algo distinto, con algo nuevo. El día miércoles hablábamos un poco de la vida de Abraham, de cómo Dios le cambia el nombre y precisamente deja de ser Abraham para ahora ser Abraham, y de cómo Dios tuvo que pasar, o más bien no Dios le dice a Abraham que pase el cuchillo por el prepucio de cada uno de los hijos de Israel cuando cumplieran 8 días, y que eso significaba de una manera espiritual el quitar todo lo que no sirve para poder tener el pacto con Dios. Y veíamos, y algo que a mí me ministraba mucho, es cómo Dios no le pregunta a Abraham y le dice, bueno, nombre que tú quieres tener, ¿no? O sea, no llegó y le dijo, bueno, ¿cuál es el nombre que te gusta, Abraham? No, sino que Dios llegó y le dijo, ahora te vas a dejar de llamar Abraham, habla de un término, de un ciclo, y le dijo, bueno, y ahora te vas a llamar Abraham. Y ese nombre que Dios nos pone es el nombre que nosotros tenemos que abrazar, que tenemos que seguir, comenzar a vivir, porque Dios nos ha cambiado un nombre y nos ha puesto un nombre del cual, si Él lo dijo, hay que creerlo y hay que avanzar sobre él. Luego veíamos el día jueves. Yo nunca me había puesto y nunca me había detenido a pensar en esto, que él era el 8º hijo de Isaí, y ahí es donde venía el número 8, como él al principio, cuando llega Samuel, Isaí
sus hijos, él por la simple vista y por el simple características de uno de los hermanos de David, él dice, este es el rey, pero Dios le dice, no, tranquilo, él no es el rey que yo me he preparado. Hasta cuando Isaí presenta al octavo hijo, ahí es cuando Samuel sabe parte de Dios que él es el que tenía que ser ungido como rey, y en ese momento se termina un ciclo para comenzar uno nuevo con el reinado de David, y sabemos todo lo que Dios hizo a través de la vida de David. Él fue un hombre conforme al corazón de Dios, él fue un hombre que se determinó siempre a honrar a Dios en todos los sentidos, y por eso esa época de Israel se le conocía como la mejor época que había tenido el pueblo en ese entonces. Y después, el día de ayer, veíamos la vida de este joven, de Eneas, que decía la palabra que ya tenía hace 8 años que él estaba paralítico, que él estaba paralizado, y nuestro pastor nos confrontaba de una manera interesante y nos decía, oye, ya es tiempo de que dejes de estar paralizado, o que dejes que esa cosa, esa situación, ese pecado que te tiene hoy paralizado se termine. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú te puedes levantar, y va muy ad hoc a la serie que hemos estado viendo en jóvenes. Tú te vas a levantar, vas a tomar tu lecho y vas a poder andar. Pedro le dice esto a Eneas, Eneas lo cree en el Señor Jesús, él se levanta, y lo que en 8 años hacer, él lo comenzó a hacer en ese momento cuando comienza a creer en nuestro Señor Jesús. Y hoy vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a ver la historia de uno de los discípulos que estuvo acompañando a nuestro Señor Jesús en todo momento. La vida de este hombre la conocemos, algunos la conocen, algunos no la conocen, pero de algo que me llama la atención es también que podemos ver esta figura del número 8 a través de la vida de este discípulo. Vamos todos a meternos un poco, vamos a comenzar a ver qué características o qué cosas fue las que él tuvo que romper en ese momento, y a partir cuando vino ese número 8 en él, ese nuevo comienzo, él se determinó a quitar, a dejar y a comenzar con una nueva promesa que le había hecho el Señor en ese momento. La vida de este discípulo, yo creo que ustedes la han escuchado. Si no la han escuchado, hoy es un día en el cual Dios va a ministrar, y es la vida de el discípulo Tomás. ¿Cuántos conocen a Tomás? Bueno, el pastor una vez predicó en una serie de las que teníamos aquí en la iglesia. Esta serie se llamaba 12 hombres comunes y corrientes, y tocó el tema acerca de este discípulo, de Tomás. Y bueno, Tomás, como bien sabemos, es uno de los discípulos que en escrituras no fue tanto mencionado como, por ejemplo, como un Jacobo, como un Pedro, como un Juan, y este tiene una mención un poquito más baja, pero de algo que se conoce de este Tomás, fue de un hecho que cuando Jesús lo confronta, cuando el Señor confronta a Tomás, cuando el Señor confronta a este discípulo, su vida cambia en el momento. Su vida es diferente. Su vida comienza a ser, yo me imagino que ese momento en su vida, yo creo que no volvió a ser el mismo Tomás de siempre, y ahorita vamos a comenzar a ver el por qué se ve esto, y cómo Dios a través de este número 8, de este nuevo comienzo, hace algo y cambia el corazón de un hombre que tenía así. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, ¿cuánto tiempo, decía ayer nuestro pastor, cuánto tiempo caminaron los discípulos con nuestro Señor Jesús? 3 años y medio en el cual Él estuvo enseñándoles, medio en el cual Él estaba haciendo de ellos hombres de fe, hombres de los cuales se levantaran y comenzaran a distribuir el evangelio, que comenzaran a predicar el evangelio a todas las naciones, hombres que estuvieron codo a codo con nuestro Señor Jesús. ¿Tú te lo imaginas, joven? Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué hubieras hecho si tú hubieras caminado con Jesús? ¿Cómo hubiera sido tu vida? Ya tuviste 3 años y medio en los cuales conociste a Jesús, dormiste donde Jesús dormía, comías lo que Jesús comía, predicabas donde Jesús iba a predicar, fuiste un espectador y de los primeritos en primera fila de ver cómo Dios hacía milagros a través de la gente que lo necesitaba, cómo nuestro Señor Jesús, por ejemplo, caminó sobre el agua, cómo multiplicaba el pan, cómo comenzaba de milagros. ¿Ustedes se lo imaginan, joven? ¿Qué hubiera pasado si ustedes vieran? Miren, quitémonos de cualquier cosa. ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran visto a Jesús caminar sobre el mar? ¿No su vida hubiera cambiado? Para empezar,
esto es algo probable. El que Jesús, el que un hombre cualquiera, no hablando de nuestro Señor Jesús, camine por el mar. Si yo le digo, vayan, vete y a ver, aviéntate 10 kilómetros hacia el mar, ¿tú crees que vas a poder caminar? No, yo creo que son de las cosas que Dios nos deja a través de las escrituras de lo que hacía Jesús. Y yo me imagino, bueno, siendo de los discípulos, siendo de esos hombres que caminaban al lado de nuestro Señor, ¿por qué todavía hasta el momento de cuando Él resucita, todavía traían este varón? Vamos a comenzar a ver la historia de Tomás y vamos a ver en dónde se mete la figura del número 8 en esta historia. Y yo quiero que tú me acompañes desde tu hogar. Vamos, agarra tu Biblia, vamos a leer Juan capítulo 20 y vamos a leer el versículo 24 y vamos a comenzar leyendo desde ahí. Vamos a comenzar a ver la historia de este discípulo y la historia que cambió su vida de una manera radical. Yo me acuerdo mucho cuando estábamos en esa predicación del pastor, cómo nos preguntaba, ¿ustedes quieren ser Tomás? Y pues evidentemente todos decíamos, no, no queremos ser Tomás. ¿Qué dice capítulo 20, versículo 24? Y lo leemos. Para empezar, el título ya comienza fuerte, porque el título, imagínense que yo me pongo a pensar que una de las cosas que registró las escrituras, y hasta con título, fue la incredulidad de Tomás. ¿Qué pasaría? Yo les pregunto a los que están aquí en la producción, ¿qué sentirían de leer su nombre? Bueno, que su nombre en la Biblia lo relacionan con la palabra incredulidad. ¿Qué sentirían? Siendo de los 12 discípulos, siendo de los hombres que caminaron al lado de Jesús, que de repente abran la escritura y que cuando vean su nombre diga la incredulidad, por ejemplo, en este caso yo me voy a poner de ejemplo, la incredulidad de Gio. Yo diría, bueno, pues ¿qué fue lo que estuve haciendo? 3 años y medio caminando con el Señor y que en el título de la Biblia diga la incredulidad de Tomás, pero de aquí hay una enseñanza. Aquí hay la enseñanza de un hombre el cual no fue siempre incrédulo, sino que en ese encuentro que tuvo con Jesús termina esa incredulidad y comienza una nueva vida de este discípulo. Entonces dice el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, solamente ahí como a los que les gusta anotar, a los que les gusta tener algo de conocimiento, de un poquito de la base bíblica, yo estaba estudiando y el nombre Dídimo significa mellizo, significa gemelo. Entonces las escrituras dicen que posiblemente le pusieron este sobrenombre, ¿por qué? Porque él era gemelo de alguien, ¿no? O sea, tenía un gemelo. Digo, nunca se menciona en las escrituras el gemelo, pero por eso le tenía como sobrenombre Dídimo. O sea, era como un nombre que le pusieron a Tomás o como se referían a él, como uno de los mellizos. Solamente ahí como relación un poco, yo me acuerdo que cuando estábamos Adrián y yo en el karate, bueno, eso era cuando éramos muy chiquitos, sí, yo fui karateca y sí, ahí con mi cinta y todo, sí, fuimos a karate y todo. Yo me acuerdo mucho que cuando él estábamos en el karate, mira, él me lleva 3 años, o sea, por ejemplo, Adrián es 3 años mayor. No, yo soy 2 años y medio mayor que Adrián y a mí me llamaba mucho la atención que en cómo nos conocían ahí en donde nosotros entrenábamos, precisamente nos decían los mellizos, nos decían los gemelos, los mellizos nos decían, ¿verdad, Adrián? Los gemelos, nos decían los gemelos. Entonces, hay una historia ahí medio chistosa en la cual mi mamá le dicen, oye, y esos gemelos son bien buenos. Y mi mamá, pues no los conozco. Le hace, pues no son tus hijos. Es que no son gemelos. Pues Adrián es más grande que Gio. Entonces, pues bueno, pero bueno, esa es una pequeña anécdota. Me imagino que era algo similar en la vida de Tomás. A Tomás le llamaban Dídimo por mellizo, por gemelo. Y bueno, seguimos la lectura. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y aquí me voy a detener y vamos a comenzar con las escrituras. Fíjense, versículos anteriores en este mismo capítulo, unos versículos arriba. De hecho, si ustedes comienzan a leer desde el versículo 19 al versículo 23, estos versículos lo que estamos leyendo es el día que resucita nuestro Señor. Estamos hablando de la resurrección de nuestro Padre, de la resurrección de nuestro Maestro. Lo que él había predicado durante mucho tiempo, durante los 3 años y medio que estuvo con los discípulos, en ese momento se estaba haciendo realidad. ¿Por qué? Porque estaba resucitando nuestro Señor de cuando lo habían crucificado. Y algo que me llama la atención, no sé si les llama la atención que este Tomás no estaba presente
en el primer momento o en el primer contacto que Jesús tuvo con los discípulos. Yo me imagino, por ejemplo, y les voy a poner el contexto de cómo está este versículo. Si el Señor les estaba diciendo a los discípulos, oigan, yo resucitaré al tercer día, ¿qué como discípulos estarían esperando ustedes? Muere el día viernes, ¿cuándo estarían esperando la resurrección del Señor? El día domingo, al tercer día. Entonces, yo creo que sería uno de los momentos que como discípulo yo estaría esperando. Este es el día que el Señor prometió que iba a resucitar. Es, por ejemplo, si yo te digo, Adrián, lo estoy viendo, Adrián. Por ejemplo, Adrián, si de repente tú estás esperando algo en tu corazón y el Señor te dice, al tercer día vas a recibir lo que tú siempre has esperado, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Vas a estar al pendiente o no? ¿Por qué Tomás no estaba con todos los discípulos esperando al encuentro con el Señor? Yo me lo puse a pensar y dije, bueno, la Biblia no te deja ver dónde estaba Tomás. No sabemos dónde estaba Tomás, pero yo tendría ese fuego de decir, pues si hoy dijo el Señor que va a resucitar, si hoy dijo el Señor que va a hacer su milagro, pues voy a estar pegado a los discípulos para poder ver cómo el Señor resucita. Aparte ya habían tenido un evento en el cual María Magdalena había visto al Señor resucitado y el Señor le dice, ve y diles que he resucitado. Entonces María Magdalena ya había ido con los discípulos, María Magdalena ya les había dicho que Jesús había resucitado. Entonces yo no sé por qué Tomás en ese momento no estaba esperando el reencontrarse con el Señor. Desde el primer momento, desde el primer versículo, podemos ver que ya había ciertas cosas que había que cambiar en la vida de Tomás. Y es lo que les digo, si tú estás esperando un milagro, por ejemplo, tú estás esperando un milagro de sanidad en este día, ¿por qué si el Señor te dice al tercer día tú recibirás tu milagro? Yo te pregunto, ¿no estarías tú hasta desde temprano esperando a que Jesús hiciera tu milagro? Y en ese momento los discípulos iban a ver uno de los milagros más grandes, que era la resurrección del Señor. ¿Por qué no esperar si el Señor lo estuvo repitiendo, si el Señor lo estuvo diciendo? ¿Por qué no esperar a ese tercer día que llegara? Y bueno, siguiendo un poco de esto, antes, como les dije, el Señor, y fíjense de lo que se pierde Tomás, y aquí comenzamos con las cosas que comienza a perderse Tomás por esa ausencia que él lo estuvo con los discípulos. Dice el versículo 22, y yo quiero que escuchen bien lo que dice. Vamos a regresarnos 2 versículos arriba. Entonces Jesús se les aparece a los discípulos. En esa primera aparición, Tomás no estaba con ellos. Y fíjense el regalo tan hermoso que les da Jesús a los discípulos por haber estado en ese momento y haber presenciado en el mismo día la resurrección del Señor. Dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¡Wow! En ese momento los discípulos estuvieron presentes, los otros 10, porque ya se había, ahí ya se había matado Judas, pues evidentemente esperábamos que los otros 11 estuvieran presentes en la resurrección de nuestro Señor. Los otros 10, cuando estuvieron en ese momento cara a cara con Jesús, Jesús les da un regalo, les da un soplo, así como el soplo de vida que se les da a Adán. En ese momento Jesús les estaba dando un soplo a los discípulos y ese soplo era nada más y nada menos que el Espíritu Santo. ¿De qué se perdió Tomás en ese momento? La primera característica que nos deja ver el Señor que hoy tenemos que romper como jóvenes es el dejar de estar ausentes en las cosas de Dios, porque muchas veces pasa que hay cosas en las cuales se les invita, hay cosas en las cuales el Señor dice, hoy va a haber una mesa especial, y por el hecho de hacer otras cosas y perderse momentos esenciales, podemos perder bendiciones como las que perdió Tomás en su vida. Por estar ausente, por no estar esperando el milagro del cual había dicho el Señor Jesús, por ese tipo de cosas, Tomás pierde uno de los regalos y es el soplo del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Qué fuerte. ¿No les ha pasado? Y luego yo les voy a contar un poco de mi testimonio, ¿no? A mí me llegaba a pasar que de repente... y todavía me acuerdo que el año pasado cuando me llegaban a mandar, por ejemplo, del trabajo, no sé, a Estados Unidos, yo me acuerdo que cuando regresaba, luego bien lindos, ¿no? Los hermanos, de lo que te perdiste, Gio, el domingo pasó esto. Y yo, de hecho, me acuerdo muy bien que uno de los domingos que yo me fui, ese domingo fue Noche de Milagros, pero yo tenía que volar, o sea, yo no me podía quedar. Y en mi corazón estaba, híjole, ¿por qué no me fui un día después? O sea, de lo que me perdí. ¿Cómo se siente el perderte algo? Por ejemplo, otro ejemplo muy claro
claro. A todos los varones que fuimos a Tepeji en esa ocasión, cuando el Espíritu Santo descendió, cuando el Espíritu Santo comenzó a llenar el lugar donde nosotros nos estábamos ubicados, pues evidentemente cuando llegamos lo primero que hacemos es, oye Richard, pues lo que pasó fue impresionante, pudimos estar con el Espíritu Santo. Pasó algo similar con Tomás. Tomás estaba en otra situación, estaba perdido en otra situación. La Biblia no nos deja ver en qué estaba, pero yo les pregunto, ¿había algo más importante que el presenciar la resurrección de nuestro Señor? ¿Ustedes creen que hubiera algo más importante que el presenciar el milagro que Jesús había prometido a sus discípulos de resucitar al tercer día? Jesús se los dijo, ¿como cuántas veces se los dijo, Adrián? Muchas. Estuvo predicándosela durante los 3 años y medio. Ok, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Ok, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Mandé? Sí, exactamente. Cuando les predica acerca de la señal de Jonás, también se los dice, y al tercer día voy a resucitar. Si él murió el viernes en ese momento crucificado, lo que deberían de haber estado, y por eso les digo, yo creo que no había nada más importante que esperar la resurrección del Maestro, que esperar la resurrección de Dios. Jóvenes, hermanos que nos visitan el día de hoy, no cambien a las cosas de Dios por otras cosas. Yo se los firmo aquí, no hay nada más importante que el poder recibir algo de nuestro Señor. Y si el Señor siempre prepara las 4 mesas en las cuales nosotros podemos sentar, si los sábados cada 15 días tenemos los servicios de jóvenes en la cual Dios nos comienza a hablar, pues hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar que Dios tiene palabra en la cual Él, y no sabemos, a lo mejor en ese día, sin que nosotros sepamos, Dios puede traer el milagro que hemos estado esperando. Entonces, la primera característica que vemos que este hombre, este discípulo tenía que cambiar, era esa parte de siempre estar ausente, de la ausencia espiritual, de no estar presente en las cosas importantes, de no estar enfocado en cuando Jesús dijo que iba a realizar cosas, que iba a realizar cosas. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y vamos a leer ahora el versículo 25 de este mismo pasaje, capítulo 20, 25. Y dice la palabra de Dios: le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Segunda característica que también vemos de este Tomás, y ahorita la vamos a mencionar. ¿Cuántos discípulos le habían dicho que había resucitado su Señor? ¿Cuántos eran los discípulos que le estaban contando? 10 discípulos. Oigan, si hay, ¿cómo puede desmentir a 10? ¿Cómo hay personas que piensan que siempre están en mejor situación que los demás, no? Habían 10 discípulos que le estaban diciendo en ese momento a Tomás, hemos visto a nuestro Señor resucitado. ¿Por qué Tomás se atreve a decirle, ay no, yo no lo creo, ustedes me están contando cosas, si yo no lo veo con mis propios ojitos verdes, como los míos, si yo no los veo con mis propios ojos, yo no voy a creer que Jesús haya resucitado? Es más, para que nadie me esté engañando, yo tengo que meter el dedo en donde fue horadado y también mi mano en donde fue atravesado. Imagínense el corazón de Tomás. No le había bastado el hecho de haber esperado la resurrección de Dios. Esto quiere decir que no había creído en la resurrección de Jesús. No lo había creído en ese momento. Y tampoco creía de la boca de sus otros 10 compañeros, de sus otros 10 discípulos, de sus otros 10, pues si eran sus amigos, pues si caminaron con él 3 años y medio, yo creo que tenían una relación estrecha. Y ellos llegaban y le decían, Tomás, hemos visto al Señor Jesús resucitado. No. Y luego él tenía como cosas feas siempre a referirse. Si yo leo esto y a mí me genera como un poco de conflicto el saber cómo Tomás le responde. No, hasta que yo no meta mi mano en el costado, yo no voy a creer. Qué fea respuesta. Ni tantita fe él tenía de que sí había resucitado el Señor. Más bien tenía fe, pero él quería verlo de frente, o sea, él quería verlo de parte física. Pero qué fea respuesta le dice a los discípulos. Y no era la primera vez que Tomás le respondía de esta forma a Jesús y a sus discípulos. Hay otro encuentro en el cual es
Juan 11:16, cuando habla exactamente de, si lo van a poner ahí en la pantalla, no vamos a ir a leerlo, solamente quiero que lo vean como referencia. Aquí habla exactamente cuando Lázaro muere y cuando Jesús les dice a sus discípulos, vamos ahora sí, porque vamos a resucitar a Lázaro. Y en ese momento Tomás le responde al Señor, pues sí, vamos, al fin, pues vamos y muramos con él. O sea, las respuestas que él tenía, las respuestas que tenía Tomás siempre para referirse con nuestro Señor, pues eran no gratas. ¿Qué hubieras hecho, por ejemplo, tú, Agus, si uno de tus estudiantes de la facultad te respondiera así? Qué paciencia tenía el Señor, ¿no? Miren, vamos a leerlo, pues ya que lo tienen ahí en la pantalla, dice, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Los judíos querían apedrear a Jesús. Entonces respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Y luego vamos a leer, entonces ya vemos la situación y vemos el versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, tenía una actitud pésima de entrada. Tomás siempre tenía como esas respuestas rasposas a cualquier situación que se enfrentaba. Entonces ya estábamos viendo dos características que en ese momento tenían que cambiar para acabar con esa época y comenzar con un nuevo comienzo. Estamos viendo entonces que Tomás siempre estaba ausente ante las situaciones importantes. Él estaba ausente espiritualmente cuando el Señor decía algo y el número 2 era como muy pesimista en todas las respuestas que él daba. Bueno, pues vamos, pues ya nos van a matar juntamente con él. Yo me pongo a pensar y iban a ver un milagro. Iban a ver a Lázaro resucitado. Yo me pongo a pensar y digo, a mí me gustaría haber presenciado ese momento en el que Jesús fue a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, ver fuera, y ver a Lázaro saliendo resucitado. ¿Por qué? Y muchas veces los cristianos somos de esa forma. Estamos viendo que están sucediendo cosas con la gente, con los hermanos de la iglesia. Por ejemplo, el pastor nos está diciendo, los voy a hacer 1000 veces más. Bueno, no el pastor, Dios a través del pastor nos dio una palabra que nos iba a hacer 1000 veces más. Y estamos viendo cómo a todos nuestros hermanos está cumpliéndose esta palabra y estamos comenzando a ver cómo el Señor comienza a bendecir, y nosotros somos tan pesimistas de decir, ay no, pues yo no creo que me llegue a pasar a mí eso de 1000 veces más. No, pues yo no creo que me llegue esa palabra que el pastor esté diciendo. ¿Por qué en situaciones somos así? ¿Por qué llegamos a pensar que de manera pesimista? Tomás era pesimista y Jesús, por más de que los quiso animar, la respuesta final de Tomás fue, bueno, pues vamos a que muramos. Y luego vemos la respuesta que él tuvo en el capítulo 20 al decir, pues hasta que yo no ponga el dedo y yo no ponga la mano del costado, ¿por qué siempre tratar de sacar lo malo ante una promesa de Dios? ¿Por qué no creernos que si Dios nos está dando a nosotros una promesa que nosotros podemos abrazar, ¿por qué no creerla? Tenía que haber un cambio también en Tomás, en su forma de pensar, en su forma de responder. Era una de las cosas que tenía que cambiar el Señor. Y regresando un poco a las Escrituras, volvemos al versículo 20, capítulo 20, perdón, y vamos ahora al versículo 26, perdón. Y aquí viene la figura del número 8. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, qué fuerte, imagínense que de repente el Señor Jesús se dirija directamente a ti y te diga, oye Tomás, oye Agus, oye Adrián, a ver, ven. Eso es lo que estaba haciendo en ese momento el Señor. A ver, Tomás, ven, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Nuestro Señor Jesús en ese momento le estaba diciendo, Tomás, hoy es el 8º día, hoy me vengo a presentar nuevamente a ti porque quiero que dejes de ser incrédulo y haya un nuevo comienzo en tu vida para que seas creyente, para que tengas fe de que cuando el Señor dice algo en tu vida se va a cumplir. Yo estaba investigando un poco lo que significaba la palabra incrédulo
y la verdad que tiene un significado pues fuerte. La palabra incrédulo significa que no cree con facilidad en las cosas que no ve o que no ha probado, es decir, que no tiene fe. En ese momento entonces el Señor Jesús le estaba diciendo a Tomás: no estás creyendo en lo que se te dijo de que yo iba a resucitar al tercer día. ¿Cuántas veces no hemos escuchado promesas de parte de nuestro Dios? Y por el hecho de nosotros ser incrédulos, le decimos al Señor: no creo en la promesa que tú me estás haciendo. Jóvenes, y ahora sí me voy a dirigir directamente a los jóvenes. Si el Señor te ha dicho que te va a hacer a ti 1000 veces más y que todo lo que tú has deseado en el corazón, Él lo va a cumplir en su tiempo, y si está dentro de su voluntad, ¿por qué no llegas a creer lo que el Señor dice acerca de ti? Tenemos pensamientos como Tomás, pesimistas, a veces ausentes. El Señor te está diciendo: te voy a dar una gran victoria, y luego salimos de aquí de la iglesia y tocamos la calle y ya empezamos otra vez con los mismos pensamientos de siempre. ¿Por qué siempre somos incrédulos ante lo que el Señor diga? Si tú tienes sueños, si tú tienes cosas en las cuales hoy tú sientes que nunca vas a alcanzar, yo te digo, en el Señor las vas a poder alcanzar siempre y cuando estén en su voluntad. Si hoy tú dices: es que yo no puedo con el pecado, yo quiero preguntarte: ¿acaso el pecado puede más con el Señor que el Señor Jesús, que nuestro Señor? Si tú estás diciendo que el Señor Jesús habita en tu vida, ¿el pecado puede más que quien vive en ti? ¿Por qué entonces nos atrevemos a decir como Tomás: hasta que yo no vea? ¿Por qué nos atrevemos a decir: no, hasta que yo deje de pecar es cuando voy a creer 100% en el Señor? No. Hoy el Señor está dictaminando, y así como Jesús tuvo un encuentro directo con Tomás a decirte: es momento de que dejes de ser un incrédulo y de que comiences a ser un creyente, que comiences a vivir de una manera distinta tu cristianismo, que comiences a vivir de una manera diferente la forma en cómo tú ves al Señor. Tomás, estamos viendo entonces 3 cosas. Tomás era, como lo decíamos, estaba siempre ausente, no estaba presente en el momento cuando el Señor les dio el Espíritu Santo, era pesimista muchas veces en sus respuestas, y también él era incrédulo. Qué feas características tenía Tomás. Pero el Señor lo confronta y le dice: hoy va a ser tu nuevo comienzo. Hoy, Tomás, tú vas a dejar de ser un incrédulo, y hoy tú te vas a convertir en un hombre de fe. Tú, joven, tú, jovencita, la promesa que hoy Dios te ha dado es esta: hoy tú vas a dejar de ser incrédulo. Hoy tu pecado va a morir completamente de tu vida, y hoy tú vas a comenzar a ser un creyente de lo que dice las Escrituras, porque Jesús va a comenzar a vivir en ti, y este nuevo comienzo va a estar en tu vida. Tomás, hasta el 8º día, o sea, 8 días después de que Jesús se les había presentado a los discípulos, 8 días después, Tomás puede ver en ese momento al Señor con un propósito: el que él dejara de ser como era y que comenzara a ser como Dios quería. Un nuevo comienzo en la vida de Tomás, un comienzo en el cual él tenía que ser un hombre de fe. Y bueno, y termina: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y aquí viene la revelación de Dios hacia Tomás, de saber: a quien estoy viendo de frente es a Dios mismo. ¿Cómo pudo ser posible que yo no creyera lo que él tanto dijo? Estoy viendo a Jesús resucitado. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo quiero decirle a ustedes jóvenes, a todos los hermanos que hoy nos visitan en la transmisión: es momento de dejar de ser incrédulos. ¿Cuántas promesas? De hecho, tenemos una serie que se llama Las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas no hemos escuchado en este altar, en esta transmisión, esta misma transmisión? ¿Y cuántas veces no hemos creído a lo que Dios nos está diciendo? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Ya tenemos que dejar de ser los pesimistas que hemos sido. Imagínense, si ya llevamos 7 años en los cuales Dios nos está diciendo: te voy a hacer más, voy a hacer de ti bendecido siempre y cuando tú busques la santidad, tú tienes que purificarte, tienes que dejar el pecado. 7 años
en las cuales Dios nos ha estado repitiendo constantemente cómo debe de ser una vida de integridad delante de Él. Pero si en esos 7 años tú estuviste ausente, venías a la iglesia y estabas en todos los servicios, estabas en todas las mesas, pero a lo mejor nunca de corazón estabas ausente como Tomás estuvo, porque Tomás estuvo los 3 años y medio con el Señor. Y a lo mejor tú estuviste 7 años también aquí y no has podido dejar el pecado que te ha estado atormentando. No has podido avanzar sobre lo que no te ha dejado avanzar con el Señor. Hoy es el día de ese nuevo comienzo. Todo lo que no te había dejado en estos 7 años, en este 8º año que el Señor nos está diciendo, hay un nuevo comienzo en tu vida. Es el momento que el Espíritu Santo venga a ti y que tú comiences a vivir una vida distinta. Y como les dije, Tomás cambió. Tomás ya no fue el mismo ausente, ya no fue el mismo pesimista, ya no fue el mismo incrédulo. Su vida cambió de una manera radical al momento que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús. ¿Qué revelación tuvo en ese momento? Señor mío y Dios mío. Él había entendido que se había equivocado y que no había creído lo suficiente, y Jesús lo hizo en ese momento creyente. Y capítulos después, de hecho podemos ver en Juan 21:2, y algo a mí que me da mucha risa, dice que en ese momento algunos discípulos se fueron a pescar, y entre los que se fueron a pescar uno de ellos fue Tomás. Y Pedro les dice, bueno, pues yo me voy a ir a pescar, ¿quién me acompaña? Y Tomás le dice, bueno, pues yo también quiero ir a pescar contigo. Yo creo que desde ese momento Tomás dijo, no me vuelvo a perder absolutamente nada. Fui un incrédulo antes y ahora no me les voy a despegar a los discípulos, y así no sepa pescar, me voy a ir con los pescadores. Porque yo le preguntaba a Adrián, oye Adrián, ¿tú crees que Tomás supiera pescar? Pues la Biblia no lo menciona. Los que eran pescadores era Pedro, era Felipe, o sea, ellos eran los pescadores. Pero Juan también, Jacob, pues porque yo creo que ellos sabían pescar, pues porque eran hijos de Zebedeo, ¿no? Pero por ejemplo, Tomás nunca se menciona en la Biblia que era pescador. Y en este versículo, capítulo 21:2, Tomás es uno de los que quiere ir a pescar. Yo dije, bueno, pues no se les quería despegar a los discípulos. Él dijo, si hoy viene Jesús, no me les despego ahora por nada. Yo quiero volver a estar presente cuando nuestro Señor hable. De hecho, ahí les están poniendo el versículo. Y dicho y hecho, dice que ese día ellos no pudieron pescar nada, que tuvo un encuentro nuevamente nuestro Señor Jesús con ellos, y Tomás ahora sí dejó de ser el mismo ausente de siempre. Ahora estaba presente cuando Jesús volvía a aparecer, y esta no fue la única ocasión en la cual él estaba. Cuando los discípulos van al aposento alto en Hechos 1-9, ahí se menciona su nombre y dice, y los discípulos que subieron al aposento alto y comienza a mencionar a todos, y uno de ellos fue Tomás. Y nosotros sabemos qué pasa en ese momento cuando todos estaban unánimes. Y ahí dice que todos estaban unánimes en la oración y disfrutando. La vida de Tomás cambió cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesús. Hoy el Señor Jesús te está diciendo, hermano que está viendo esta transmisión, joven que está viendo esta transmisión, es el momento que cortes con esa incredulidad, que cortes con ese pesimismo, que cortes con esa ausencia espiritual y que comiences a ser un hombre y mujer diferente. Tu nuevo comienzo viene hoy. No te pierdas de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Yo te lo voy a decir de una manera más fuerte. Si hoy viniera el Señor y hoy tú no estás y sigues de incrédulo, créeme que pues no vas a poderte ir con Él en la eternidad. Mejor vive tu vida. Yo me imagino a Tomás, él va a regresar, el Señor va a regresar, y aunque no sepa pescar, me voy con Pedro a pescar. Me voy a la barca y voy a ponerme a pescar porque no quiero perderme otro encuentro con el Señor. Seamos ese Tomás renovado que yo siento que su vida cambió tan radical, porque fue uno de los discípulos que comenzó a esparcir la palabra, como bien nos enseñó nuestro pastor en 12 hombres comunes y corrientes, y la vida de Tomás fue distinta. Ya no seamos incrédulos, ahora seamos creyentes en el Señor. Yo te voy a pedir que puedas inclinar tu rostro. Yo le voy a pedir a Adrián que pueda pasar para que podamos ser ministrados en este día. Como yo les dije, nada puede más que Jesús. Y si Jesús hoy te está diciendo, tú vas a dejar de ser incrédulo, Dios lo va a cortar y tú vas a tener un nuevo comienzo en Él. Cierra tus ojos ahí donde estás.
Bueno, amarte, Señor Jesús, si has hecho de nosotros cosas hermosas y maravillosas en nuestra vida. ¿Cómo no amarte, Señor, si desde el primer momento que nos viste, nos amaste con amor eterno, Padre? Desde que nos creaste, Señor, en el vientre de nuestra madre, tú ya habías puesto en nosotros promesas, y no promesas cualquiera, sino promesas de una vida eterna, promesas de hombres y mujeres que iban a ser excelentes y que iban a sobresalir de esta tierra, Señor. Y por eso cuando llegas con Tomás y le dices, ya basta tu incredulidad, tú no fuiste creado para eso. Tú no fuiste creado para ser un incrédulo. Tú no fuiste creado para seguir siendo pesimista. Tú no fuiste creado para seguir estando ausente mientras los otros siguen recibiendo bendiciones. Tú no fuiste creado para eso. Tú fuiste creado para ser un creyente. Tú fuiste creado para ser un cristiano. Yo en la clase de Cristología he mencionado muchas veces lo que significa la palabra cristiano. Y la palabra cristiano es seguidor de Cristo. Que nosotros seamos seguidores tuyos, Dios. De todo lo que tú hiciste aquí en la tierra, que nosotros aprendamos de eso y comencemos con una vida diferente. Nuevos comienzos, una nueva vida en ti, Señor. Un nuevo periodo, un nuevo ciclo que vamos a tener en ti. A ti te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos toda la alabanza en el poderoso nombre de mi Salvador Jesús. Amén, amén.